En esta presentación vamos a hacer una introducción al paquete ggplot2 para realizar gráficos en R. En el R es posible obtener el mismo resultado usando diferentes caminos. El R posee varios entornos gráficos. Uno de ellos es el entorno básico, otro es el paquete Lattice, y uno que produce gráficos bastante elegantes es el ggplot2, un paquete que podemos descargar e instalar en el R. ggplot2 posee un cierto nivel de complejidad, pero nos permite obtener resultados muy profesionales. En la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad Católica podemos revisar algunos textos que nos ayudan a realizar gráficos en ggplot2, ¿no? En particular, son interesantes de revisar los textos de Chang, Phil y Wickham. Un gráfico en ggplot es el resultado de combinar un conjunto de capas que nos permiten obtener el resultado que deseamos. Estas capas contienen, en primer lugar, un data frame y las variables que vamos a graficar, es decir, una base de datos y la variable o las variables que queremos representar de manera gráfica. Seguidamente vienen otro conjunto de capas, entre las cuales se indica, por ejemplo, el tipo de objeto que vamos a dibujar o graficar, o geom. Este objeto puede ser una barra, si queremos hacer gráficos de barras, líneas, puntos, etc. Adicionalmente, también podemos incluir algunas transformaciones estadísticas a los datos. Por ejemplo, hacer una sumatoria, sacar un promedio, etc. También podemos indicar qué posición queremos que los objetos tengan en el espacio del gráfico. Capas adicionales que podemos usar es una escala para cada una de las variables a ser graficada, un sistema de coordenadas, y también podemos especificar las facetas que puede tener el gráfico. Es decir, por ejemplo, si queremos reproducir el mismo tipo de gráfico en diferentes niveles o categorías de un factor. Veremos con ejemplos concretos cómo funciona esto. Primero vamos a cargar los datos con los cuales vamos a trabajar. Estos vienen de la encuesta de familias y roles de género del 2012 a descargar del IOP Data, del sistema de acceso a las encuestas del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica. Hay que descomprimir y grabar el archivo en SPSS correspondiente a esta encuesta. Les recomendamos también tener a la mano el cuestionario de la encuesta para que les sirva como libro de códigos. Veamos un gráfico simple. En este caso, el gráfico de barras. El esquema básico de la gramática de ggplot es el siguiente. En primer lugar, invocamos o especificamos que vamos a crear un objeto llamado ggplot, que va a contener un data frame, o que va a trabajar con un data frame. Seguidamente, especificamos los elementos de la estética de este gráfico, ¿no? Con el comando AES. Específicamente las variables que van a tener el gráfico, ¿no? Entonces, una primera capa contiene entonces la base de datos o el data frame con el cual estamos trabajando y la variable de este data frame que vamos a graficar. El segundo componente de la gramática del ggplot es el geom o la forma que vamos a graficar, ¿no? El geom puede ser una barra, una línea, un punto. En este caso, vamos a hacer un gráfico de barras de la distribución por sexo de los entrevistados, ¿no? Lo primero que hay que hacer es llamar o instalar o cargar el paquete ggplot desde la librería del R y
escribir el comando ggplot género, es dataframe género, y indicar que como variable X vamos a usar la variable sexo. En este caso es un gráfico univariable, solamente estamos especificando una variable. Luego de decir con qué dataframe y con qué variable vamos a trabajar, indicamos el tipo de objeto que vamos a dibujar, o forma que vamos a dibujar. En este caso, el geom es una barra, ¿no? Y abrimos y cerramos un paréntesis. El resultado es el gráfico que vemos ahí. Un gráfico de barras que nos indica la frecuencia con la que aparecen los hombres y las mujeres en nuestra base de datos. En otras palabras, cuántos hombres y cuántas mujeres fueron entrevistados en la encuesta. Podemos guardar el gráfico en un objeto y añadir más capas. Por ejemplo, en esta primera línea, lo que estamos haciendo es guardando el gráfico que hemos generado en un objeto que vamos a llamar gr1. Y a este objeto, gr1, le vamos a añadir un par de capas. En este caso son las etiquetas de los ejes. La etiqueta del eje X, xlab, va a ser el sexo del entrevistado. Y la etiqueta del eje Y, o el eje que contiene la escala en la cual se están midiendo las barras, son número de casos, con su correspondiente etiqueta. Otra capa que podemos añadir es el título del gráfico. Vamos con el comando ggtitle, ¿no? Y ponemos el título del gráfico siempre entre paréntesis, entre comillas, perdón. Podemos cambiar el aspecto del gráfico, de cómo se ven algunos elementos. Por ejemplo, en el gráfico anterior, las barras aparecen demasiado anchas. Podemos hacerlas un poquito más delgadas, cambiando la proporción o el tamaño de la misma, ¿no? Eso lo vamos a hacer haciendo una especificación o poniendo una opción dentro de el comando geonbar, que es el comando que dibuja la barra, ¿no? Vamos a volver a generar el objeto gráfico, pero en este caso dentro de geonbar vamos a decirle que la barra sea la mitad del tamaño por defecto que genera el gráfico, ¿no? Y volvemos a colocarle las otras capas, ¿no? Las etiquetas de los ejes y el título del gráfico. Y como vemos, tenemos un gráfico con unas barras menos gordas. Con la opción Color y Fill en el comando geonbar podemos cambiar otros elementos como el color del contorno de las barras y su relleno, ¿no? Observen acá dentro del comando geonbar, ¿no? Hemos indicado que queremos que el color de la línea del entorno de las barras sea azul, ¿no? Entonces vemos acá que se está dibujando una línea azul y que el relleno del gráfico sea de color rojo. En la ayuda de el paquete ggplot o en los textos que hemos mencionado previamente podemos ver cómo invocar a distintos colores en el gráfico, los códigos correspondientes a distintos colores. Pero en la mayoría de casos es bastante directo, ¿no? Si queremos el color azul, escribimos blue; si queremos el color rojo, escribimos red; si queremos el color verde, escribimos green, y así sucesivamente, los colores en inglés. Los temas del ggplot son un conjunto de opciones predefinidas sobre la apariencia de los objetos en ggplot. El tema por defecto del ggplot dibuja el gráfico sobre un fondo gris, que es lo que vemos en la diapositiva anterior. El fondo del gráfico es un fondo gris. Podemos cambiar eso. Por ejemplo, usar un tema que sea de blanco y negro, añadiendo al final de nuestras, como una capa adicional, la indicación de que queremos que se use un tema blanco y negro. Eso nos genera un gráfico sobre un fondo blanco. Acá hemos ajustado
el tamaño del gráfico para que entre dentro de la diapositiva. Podemos complicar un poco más el asunto. Podemos, por ejemplo, hacer un gráfico de barras de sexo, pero en vez de poner los conteos en el eje vertical, es decir, el número de casos, que nos indique los porcentajes, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Vamos a mostrar un par de ellas. Esta primera forma implica hacer una pequeña preparación de los datos, ¿no? Por ejemplo, generar una tabla de frecuencias de la variable sexo que sea una tabla de frecuencias relativas expresadas en porcentajes y que vamos a grabar como un data frame en un objeto que se llame tab.sex. ¿Por qué como un data frame? Porque el ggplot en su primera capa nos pide utilizar un data frame y una variable, ¿no? En este caso, la tabla generada la hemos convertido en un data frame y vamos a tener esta forma. Vamos a tener dos registros, una línea, segunda línea, y dos variables. La primera variable contiene las categorías de la variable sexo, y la segunda variable contiene las frecuencias de la variable sexo expresadas en porcentajes. Podemos ponerle nombre a las columnas de esta tabla usando el comando callNames, ¿no? CallNames de la tabla .sex1, que es el nombre que le hemos dado a este objeto, ¿no? Y le cambiamos los nombres a las columnas, ¿no? Para tener nombres más informativos. Y ahora hacemos el gráfico, ¿no? Nuevamente la misma estrategia. Llamamos al ggplot, pedimos trabajar con el data frame que acabamos de crear, y en este caso, en la estética, vamos a poner dos variables, ¿no? En este caso, el ggplot va a trabajar como si los componentes del data frame fueran variables. Entonces lo que vamos a hacer es mapear las frecuencias expresadas en porcentajes con las respectivas categorías, ¿no? Entonces, internamente, el ggplot va a concebir que los nombres de las categorías son una variable y su frecuencia son otra variable. Y acá estamos diciendo en qué eje queremos que ponga cada uno de esos componentes. Acá en el eje X van a ir los nombres de las categorías y en el eje Y van a ir las frecuencias expresadas en porcentajes. Acá añadimos el comando geonbar para que dibuje las barras y especificamos con este comando stat la opción identidad, ¿no? La idea es que el porcentaje esté identificado con cada una de las categorías de la variable sexo. Podemos afinar el gráfico cambiando el ancho de cada barra, cambiando el relleno del color. Podemos añadir otras capas al gráfico, por ejemplo las etiquetas. En este caso con el comando xlab null, la opción null, le estamos diciendo que no ponga etiqueta en el eje horizontal. Ponemos una etiqueta en el eje vertical, porcentaje de entrevistados y un título. Observen que en el caso del título estamos usando este /n como un comando que indica un salto de línea, ¿no? De esta manera tenemos en el título la primera línea dice distribución de los entrevistados y la segunda línea dice por sexo. Y estamos usando un tema en blanco y negro. Otra manera de llegar al mismo resultado, sin necesidad de pasar por este paso intermedio de hacer una tabla y luego convertirla en un data frame, es usar un conjunto de comandos que requiere en primer lugar cargar la librería Scales, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es otro gráfico, el mismo gráfico que el anterior, pero invocando directamente la variable sexo dentro del data frame género. Y en la opción geonbar vamos a decir que la variable sexo debe ser tratada de alguna manera particular. Vamos a generar una estética dentro de geonbar
indicando que en el caso de la variable sexo, lo que hay que hacer es una división entre el conteo y el total de casos, la suma de los conteos, ¿no? Acá estamos haciendo el conteo de cada categoría de sexo entre la suma del conteo de todas las categorías de sexo, ¿no? Es importante que estos dos puntitos aparezcan antes y después del comando conteo. Nuevamente indicamos que queremos que el ancho de la barra sea la mitad del ancho por defecto y que estén con color gris. Seguidamente, no, y todo este comando lo vamos a guardar en un objeto gr2. Lo hacemos simplemente para ahorrar espacio, porque si no tendríamos que poner más capas acá, ¿no? Podemos de una vez guardar el objeto gr2 y sobre este objeto seguir añadiendo capas. En este caso vamos a especificar la escala en la cual va a estar representada la variable, el eje vertical, las unidades de este gráfico, ¿no? Es una escala continua en el eje Y y las etiquetas de esta escala son porcentajes. Entonces, observamos que acá la escala nos va a dibujar porcentajes. Nuevamente le indicamos al programa que no ponga etiquetas en el eje X, ponemos etiquetas en el eje Y, que es el porcentaje de casos, y añadimos un título y usamos el tema blanco y negro. Podemos también hacer un gráfico de barras múltiples. Acá podemos observar la distribución de frecuencias de la pregunta P36 de la base de datos. La pregunta P36 corresponde a esa pregunta que dice si principalmente un miembro de su familia se hace cargo de las tareas domésticas y cuidado de los miembros del hogar, usted considera que los otros miembros del hogar deberían pagarle un sueldo o salario a esa persona. Pueden revisar esa pregunta en el cuestionario. Las opciones de respuesta son sí, no, no sabe, no responde. Y acá estamos graficando la frecuencia en que aparecen estas respuestas según el sexo del entrevistado. Como podemos ver, hay más mujeres que consideran que si un miembro del hogar se hace cargo de las tareas domésticas, los otros miembros deberían pagarle que hombres, ¿no? Y viceversa, ¿no? Acá este gráfico lo estamos generando con la misma estructura. Tenemos ggplot usando la base de datos o el data frame género. En la estética vamos a graficar la pregunta 36 y acá añadimos el comando que llene las barras según el sexo. Entonces, esto va a ser un gráfico de barras múltiples. Y en la opción geonbar le estamos diciendo que la posición de las barras sea dodge, es decir, que la posición de las barras sean barras una junto a la otra. Si no ponemos este comando, el ggplot va a dibujar una barra encima de la otra, porque va a concebir que son barras que en conjunto suman la misma cantidad de casos, ¿no? La idea acá es poner las barras una al costado de la otra para poder comparar mejor la distribución de frecuencias. En este ejemplo vamos a hacer un par de modificaciones al gráfico anterior. En primer lugar, vamos a quitar las categorías no sabe, no responde, para graficar el gráfico solo sobre los casos válidos. Y luego vamos a hacer que en el eje vertical se representen los porcentajes en vez de los conteos simples. Entonces, en primer lugar, vamos a indicar que vamos a hacer un objeto ggplot, pero vamos a trabajar con una selección de casos de la base de datos género. ¿Qué casos vamos a seleccionar? Eso lo vamos a indicar en esta expresión que está entre este tipo de paréntesis. Acá lo que estamos diciendo es que queremos trabajar con todos los casos de la variable de la base de datos género, donde la variable P36
es diferente, el símbolo de diferente es este signo de interrogación seguido del igual, a no sabe, no responde, ¿no? Coma, ¿no? Cuando seleccionamos un conjunto de casos en un data frame, o cuando seleccionamos una porción del data frame, usamos esta opción de corchetes, que tiene dos componentes. Las filas que vamos a seleccionar seguida de las columnas, ¿no? Y estas dos separados por una coma. Acá las filas que estamos seleccionando son todas las filas que sean diferentes a no sabe, no responde en el caso de la pregunta 36. Y la parte donde debería ir las columnas queda en blanco, lo que significa que vamos a trabajar con todas las columnas de la base de datos. Entonces, en esta primera parte estamos diciendo con qué parte de la base de datos vamos a trabajar. Seguidamente ponemos la variable, pedimos la variable P36, indicando que queremos que llene las barras según el sexo del entrevistado. Entonces, esto es la primera capa. Con qué base de datos y con qué variable vamos a trabajar. Seguidamente, añadimos el comando que nos indica que vamos a dibujar una barra, ¿no? Pero una barra donde vamos a hacer una transformación particular, ¿no? En este caso, vamos a decir que la variable P36, en vez de representar los conteos, represente los porcentajes, ¿no? Es decir, que haga una operación de dividir el conteo de cada categoría entre la suma de todos los conteos de casos que hay en esta variable. Y que además la posición de las barras sea la posición Dodge, es decir, que las barras las dibuje paralelas. La siguiente capa, como hemos visto en un ejemplo previo, es indicar cómo queremos que represente la escala en el eje Y, que sean porcentajes. Finalmente, que el gráfico sea en general en tonos de gris, ¿no? Acá estamos pidiendo que el relleno de las barras sea tonos de gris, ¿no? Y que el tema de fondo sea blanco y negro, ¿no? Entonces, con todos estos comandos hemos creado un objeto gráfico ggplot que hemos llamado gráfico gr3. Acá lo invocamos y el resultado es el que vemos en pantalla. Podemos completar el gráfico añadiendo el gráfico anterior, que hemos llamado GR3, añadiendo las capas siguientes, ¿no? Vamos a decir que no queremos que ponga etiquetas en el eje X, que le ponga la etiqueta en el eje Y, que es el porcentaje de casos, y el título, ¿no? En este caso es un poco grande para que entre en toda esta diapositiva, en el comando, pero el título del gráfico, ¿no? Entonces tenemos una versión de este gráfico de barras múltiples. Las facetas o facets en ggplot me permiten reproducir el mismo gráfico en diferentes niveles de un factor, ¿no? Vamos a hacer un gráfico de la distribución en porcentajes de la pregunta P51D. La pregunta P51D es la pregunta donde se le pide a los entrevistados que indique su grado de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación. Jamás tendría un amigo homosexual o una amiga lesbiana, ¿no? Y las opciones son de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar los datos en una tabla que convertimos en data frame, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a crear un objeto que vamos a llamar tab.5, que va a ser guardado como un data frame que contiene una tabla en proporciones, ¿no? De las respuestas a la pregunta género P51D según el dominio de estudio, ¿no? Los dominios son Lima, Callao, Norte, etc., ¿no? Con esto hacemos la tabla y acá vemos un ejemplo de cómo se ve esta tabla.
Este sería el gráfico de base, ¿no? Vamos a hacer un ggplot del dataframe tabla 5, que tiene los datos que hemos generado, donde vamos a dibujar las respuestas o las categorías de respuestas en el eje X y el porcentaje de respuestas en el eje Y. Entonces tenemos que la distribución en porcentajes de las respuestas a esta pregunta. Y podemos trabajarlo como facets verticales, ¿no? Cuando ponemos, es decir, partir el gráfico en subgrupos. Cada faceta es un subgrupo, ¿no? Entonces, el gráfico de base que hemos llamado GR4, le estamos añadiendo una capa más, que es una faceta, ¿no? Por el dominio, ¿no? Entonces, si ponemos dominio, este símbolo que es el símbolo que está encima de la ñ y seguido del punto, de esta manera va a dibujar gráficos con facetas verticales, posicionadas de manera vertical. Pero también podemos ponerlas de manera horizontal, ¿no? Usamos el mismo comando facet, pero cambiamos la manera en cómo vamos a presentar las facetas, ¿no? Observen, acá primero aparecía la variable que va a estar en cada grupo, ¿no? Seguida del símbolo de la ñ y el punto. En el siguiente gráfico es al revés. Primero viene el punto, pues el símbolo de la ñ y el dominio. Otra posibilidad es hacer que las facetas roten, ¿no? Acá vamos a hacer que haya un conjunto de facetas que rotan según dominio. Acá no, como ven, no hay ningún puntito antes o después del símbolo de la ñ, de la rayita que va encima de la ñ, y el resultado es este conjunto de gráficos. Observamos que acá las categorías de respuestas no se notan bien, están superpuestas unas a las otras. Podríamos arreglar eso cambiando el tamaño de las etiquetas o rotando el gráfico, ¿no? Para rotar el gráfico, lo que estamos haciendo es añadiendo una capa o un comando adicional donde le estamos diciendo al R que rote las coordenadas del gráfico, ¿no? Chord flip. Es la faceta adicional que estamos añadiendo y el resultado es el gráfico que vemos en pantalla. El histograma es un gráfico propio para variables cuantitativas. El gráfico de barras, como hemos visto en el curso anteriormente, es un gráfico pensado básicamente para variables categóricas. Para ver la distribución de una variable cuantitativa se usa el histograma, ¿no? Acá tenemos el histograma básico de la pregunta P19A. La pregunta P19A de la encuesta con la cual estamos trabajando es, se le pregunta al entrevistado cuántas horas a la semana le dedica él al trabajo doméstico o tareas del hogar, ¿no? Y esta es la distribución de las horas semanales que le dedican los entrevistados al trabajo doméstico, ¿no? Como ven, hay un grupo importante que dedica 0 horas y por acá hay un grupito que dice dedicar más de 150 horas semanales. En el histograma, el ancho de la barra corresponde a un intervalo de la variable, ¿no? Y por defecto, como se indica acá, lo que hace el R es dividir el rango de la variable. El rango es la diferencia entre el valor máximo registrado para esta variable, acá debe ser como 175 horas aproximadamente,
¿no? El valor máximo de la variable menos el valor mínimo, en este caso es 0 horas, ¿no? El rango es el máximo menos el mínimo, y lo divide entre 30. Entonces el resultado de esa división va a ser el ancho de cada barra. Acá cada barra, ¿no? Acá vemos ese resultado, cada barra representa un intervalo de 5.6 horas. Podemos cambiar la amplitud del intervalo, poner otra amplitud del intervalo, agrupar las barras para que representen cada 10 horas, ¿no? 10 horas de trabajo doméstico, ¿no? Entonces pedimos el gráfico, ¿no? ggplot usando la variable género, vamos a utilizar la variable P19A y la forma que vamos a usar es el histograma y la opción para indicar el ancho de la barra es binwidth y acá lo estamos fijando a 10 horas. Cada barra va a representar 10 horas. Vamos a hacer algunas mejoras al histograma, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, un contorno a cada barra de color negro, ¿no? Para tener una mejor idea de la frontera entre cada barra, y podemos cambiarle el color de relleno, en vez de que sean barras negras, que sean barras de color rojo, ¿no? Todo esto lo hemos grabado en un objeto que hemos llamado ist1. El mismo histograma vamos a agregarle una capa adicional que son facetas. Vamos a hacer que nos presente el histograma por grupos. Acá hemos dividido el histograma según el sexo. Entonces vamos a tener un histograma para los hombres y un histograma para las mujeres. Esto nos permite comparar las horas semanales dedicadas por hombres y mujeres a tareas domésticas. Y vemos que hay una gran diferencia. En el caso de los hombres, hay un grupo muy importante que le dedica entre 0 y 10 horas semanales, ¿no? Esa es la barra más grande. En cambio, la barra más grande en las mujeres está en el grupo que le dedica, si acá tenemos hasta 10, esto es hasta 20, entre 20 y 30 horas semanales. Es la barra más grande, ¿no? Y hay un grupo, unas cuantas mujeres, que le dedican más de 150 horas semanales, ¿no? En cambio, es muy raro que haya hombres que le dediquen más de 30 horas semanales a tareas domésticas. Entonces acá podemos comparar la dedicación a las tareas del hogar de los hombres y las mujeres usando el histograma. Otra manera de ver una variable cuantitativa es usar una curva de densidad de kernel, ¿no? La sintaxis para hacer estos dos gráficos se observan en esta diapositiva. Hay dos sintaxis que nos dan prácticamente el mismo resultado, ¿no? ggplot, pedimos la variable género, ¿cómo se llama? La base de datos de género, la variable P23. La variable P23 es a qué edad se casó el entrevistado o empezó a convivir. Y el diagrama de densidad de kernel puede dibujarse usando dos objetos. O usamos el objeto density en sí mismo, ¿no? O usamos un objeto de línea transformando o haciendo una operación estadística para calcular la función de densidad, ¿no? Como ven, los objetos son prácticamente idénticos. La única diferencia es que usando el comando geomDensity va a dibujar un polígono con una línea abajo. Usando solamente el geomLine, esta línea de abajo no aparece, pero la forma es prácticamente la misma, ¿no? Podemos presentar las curvas de densidad para grupos distintos, ¿no? La distribución de la edad en la que se casó según nivel socioeconómico. Lo que hemos hecho acá es al diagrama de densidad le hemos añadido la opción de facetas según grupos, niveles socioeconómicos, y las facetas van a ser presentadas de manera vertical, ¿no? Todas en una misma fila, perdón, una misma columna,
todos los gráficos aparecen en la misma columna, y acá observamos que las personas de niveles DE tienden a estar más concentradas en este conjunto de valores, 20 años. Eso significa que tienden a casarse o a convivir a una edad más temprana. En cambio, por ejemplo, en el nivel AB, ¿no?, el pico de la curva está un poquito más a la derecha, o sea, a edades más mayores que en el nivel DE, y hay también una mayor concentración de casos alrededor de los 30 años, ¿no?, en el sector AB en comparación al sector DE, ¿no? Entonces acá podemos observar que la distribución de la edad en la cual uno empieza a convivir o se casa varía o no es la misma según el nivel socioeconómico. Y acá podemos añadir una capa más, o digamos una distinción más a las facetas, hacer facetas por nivel socioeconómico y por sexo. Es lo que nos permite comparar los hombres con las mujeres según nivel socioeconómico. Observamos, por ejemplo, que en el nivel AB el pico de la distribución de los hombres está en edades algo mayores al pico de la distribución de las mujeres, ¿no? El pico de la distribución de las mujeres está más cerca de los 20 años, el pico de la distribución de los hombres está un poquito más cerca de los 30 años, ¿no? Vemos lo diferente que es la distribución de edades de las mujeres que se casan, perdón, la distribución de edades al casarse las mujeres en nivel AB, al casarse o empezar a convivir, que en nivel DE, ¿no? Entonces acá podemos comparar diferencias en la distribución de esta variable por sexo y por nivel socioeconómico usando un diagrama de densidad y partiendo los diagramas según dos tipos de grupos, nivel socioeconómico y sexo del entrevistado.